los últimos 10 años, el Reino Unido ha tenido 6 primeros ministros. La mayoría han sido del Partido Conservador, pero la última renuncia representaba al Partido Laborista, Keir Starmer. Será parte del análisis que, como ya les anunciamos en el primer segmento, haremos en esta edición de Ampliamente. Analizaremos el Reino Unido, la situación de inestabilidad política que atraviesa y los elementos que han llevado a que una de las economías más grandes del mundo enfrente este periodo de inestabilidad. Vamos a hacer este análisis y esta conversación con el profesor Román Delgado, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales, abogado. Siempre nos ayuda también a comprender estos temas tan complejos, no solamente en Ampliamente, sino también en Brújula Internacional. Y como siempre es un gusto recibirle, profe. Gracias nuevamente por este compartir y primeramente dar al televidente nuestros sentimientos de solidaridad y deseos de que Venezuela pues solucione pronto esta situación tan triste que hemos vivido. Bien, con respecto al tema de hoy, Natacha, es muy cierto lo que dijiste, hay una situación que llama profundamente la atención, sobre todo que yo he pasado temporadas en el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, y he visto últimamente una situación muy difícil en la sociedad con respecto a lo que es el Islam, a los musulmanes, niñas que se ven en las noticias. O sea, hasta qué punto es una situación veraz eso que sale en las redes sociales de que hay 250.000 niñas aproximadamente abusadas sexualmente por o sea, ciudadanos musulmanes que no se acoplan a esa realidad social que tiene durante muchos siglos el Reino Unido, la Gran Bretaña. Entonces, sí nos afecta, nos duele mucho todo lo que a los ciudadanos que les pase el daño que sufra el ser humano, y sobre todo en esas cantidades tan grandes, estamos hablando de más de 200.000. Eso es doloroso y llama profundamente la atención y molesta también a la sociedad inglesa. Al mismo tiempo que en Europa, en el Reino Unido, el asunto de la inmigración ha sido un tema importante en la agenda política que ocupa los primeros lugares. Sin embargo, esta crisis es multifactorial, está también asociada al asunto del Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero para ir entendiendo por qué se está dando esta inestabilidad política, que los primeros ministros, no solamente del Partido Conservador, que asumieron la salida del Reino Unido del Brexit, hasta el día de hoy, el último, el reciente, además fue laborista, y esto confirma que hay dificultades en los dos grandes partidos. Entonces, ¿cómo entender políticamente el Reino Unido para comprender esta crisis? Primero, hay que tomar en cuenta y es que analizar esa sociedad. Esa sociedad, sea de cualquier tendencia política, es la misma. Y Europa ha tomado caminos que ellos consideran del progre, cultura woke. Y eso también es aprovechado por aquellos que quieren legalizarse o quieren establecerse. Es una sociedad también que se maneja con esos votos. Elecciones, hay un trasfondo político. Es una realidad para tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador o cualquier otro líder que venga como Robinson. O sea, son personas que también tienen lo adverso que es la reacción ante estas situaciones que se están presentando de esos miembros de las comunidades que llaman que se adapte a la realidad, a la realidad histórica que tiene Inglaterra, o el Reino Unido en este caso. Porque también vi esta mañana en noticias que en Escocia detuvieron a un joven que protesta contra otros musulmanes. Entonces, es una situación que ya es social, es un problema social que ellos tienen que trabajarlo. Que así como nosotros en Venezuela tenemos otros problemas sociales, ellos tienen otra realidad en esa sociedad. Nosotros tenemos aquí una mezquita, pero nosotros no tenemos ese problema y tenemos bastante población que siguen esa religión, pero aquí en Venezuela no hay esa situación tan difícil como se ve en Europa.
no solamente en el Reino Unido, en Europa estamos viendo noticias muy fuertes que chocan a ese lector, a ese que está recibiendo la noticia y que afectan porque son damas, son mujeres que son violadas, son abusadas, o y más situaciones donde hay un conflicto, un choque. Y vemos que también hay reaccionarios. Eso trae una reacción. Y no es precisamente que se le ponga la etiqueta derecha, sino es el dolor de ellos defender. O sea, es un sentimiento nacional que se evidencia en todos los continentes y en todos los países del mundo. Para entender la raíz de la crisis hay distintos factores, factores sociales, factores económicos, aunque la economía del Reino Unido sigue teniendo solidez. Sí. También está el asunto del Brexit. La salida del Brexit fue votada por los propios británicos. Sí. Por supuesto que la mayoría fue sobre todo la población mayor en el rango etario, Sí. que votó por la salida del Brexit precisamente para ir alejándose un poco de las políticas de Europa. Pero ahora vemos que entonces ha entrado el Reino Unido en esta inestabilidad. ¿Hasta qué punto, revisando también lo que ha sido estos 10 años para el Reino Unido fuera de la Unión Europea, ha favorecido o no esta ruptura con la Unión Europea? Tiene dos posiciones, Natacha. Eso y al televidente, eso tiene una posición donde aquellos que defienden y mantienen la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña, lo que se llama el Brexit, y aquellos que dicen que no debió haberse salido el Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, la influencia es total. O sea, no, el hecho de que hayan salido de la Unión Europea, ser parte de la Unión Europea, no implica que tomen políticas similares, las visitas con los pasaportes de la Unión Europea, eso es libre, y entonces hay la influencia. La influencia que hay en toda Europa también influye, no es como en Rusia, que es más cerrado, es un gobierno duro, donde tiene un dirigente como Vladimir Putin. Aquí no, aquí tiene una influencia porque esté o no esté en la Unión Europea, la interacción es la misma. Es la misma interacción social. O sea, eso se puede evidenciar, como esos ciudadanos ingleses viajan por toda Europa y los que tienen el pasaporte de la Unión Europea entran al Reino Unido sin visa. Entonces, esa situación social se ve y se va a seguir viendo esa realidad, esté o no esté dentro del Brexit. Bien, profesor, vamos a hacer una pausa en este análisis que estamos conversando sobre la inestabilidad política que atraviesa el Reino Unido, 6 primeros ministros en 10 años. Y en este análisis también estamos haciendo una revisión de lo que ha sido todo este periodo de tiempo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado Brexit. Vamos a hacer entonces una pausa y al regreso seguimos analizando y conversando sobre este tema.